turbo. Ahí se mueve. Ahí lo Estoy como apagamos. loca. Hoy tuve mi primer clase de violín. Ah, mirá vos. Re tarada. Estamos al ¿En aire. serio estás aprendiendo violín? Estamos saliendo al aire en el programa de Qué Para bien. Todos Todo en este momento, día sábado 40 de agosto. La temperatura es de 50 grados bajo cero en la ciudad de Buenos Aires, así que abríguense para salir con el frío que hace. Bueno, estamos aquí con Marcela y con Diana. Saluden, chicas. Hello. Aloha. Si vos decís hello, yo digo aloha. Bueno, y Nos falta uno, ¿eh? nos falta uno nos falta la que cuarta está pata. por allí Que operando. está por dar su, Pero perdón, su en América aparición Profunda en me instantes. están saludando hello, ya me tengo que empezar a Es preocupar. que yo ya te expliqué. Ya te expliqué. Ya se reconvirtió. Acá se han reconvertido. Claro, es una construcción todo esto. Es Claro, constante. Claro. Como la cultura. Christine Lagarde, todo bien, ¿eh? Sí. Es como la cultura. Bueno, y nuestro primer bloque entonces lo tenemos a Marcela, que es abogada. Así que la idea es charlar un poquito sobre lo que pasa en la justicia, en el Poder Judicial, que está bastante mal, por lo que venimos... Acá se nos sumó Pablo. Buenas Saludamos, Pablo. noches. Sentate por ahí. Ah, no, Hola. Pablo. Hacete amigo, vení. ¿Dónde es por ahí? Acá. Por ahí, por acá. No Ahí, sé, yo por me... acá. ¿Querés venir para acá? ¿Me No, muevo? nos gusta No, verte. nos quedamos. Nos gusta verte. Es como un examen Hola, de Pablo. colegio, ¿viste? Hola, Sí. Tanto tiempo. así Parece, como- sí, parece la mesa examinador. Le vamos a... Claro. Espera que yo me mudo de aquel lado para no estar No, dejarla pero- solita. Venga, hágase Es que amigo. además tenemos que Hágase orientarnos amigo. con las cámaras también. Ahí está. Bueno. Tenemos cámaras vas a además. mover? Tenemos allá? unas cámaras ridículas por Entonces, ahí. ¿Y ¿qué cuadernos tenemos? Pero me paso por Los cuadernos todavía no. Acá están los cuadernos. Sí. Mira, ahí tenés el cuaderno. Ahí tiene. Pablo tiene el cuaderno. Literalmente somos los tres chiflados. No, Bueno, somos la trilliza de oro. Sí. Por lo menos son lindas las trillizas. Bueno, Pablo, yo Dale, empecé vamos. con el primer bloque que íbamos a charlar sobre la justicia. Eh, Tema tuyo en realidad, sí. no me metí de comedido nomás. Sí, después vamos a hablar entonces de las noticias. De la Ah. semana. Que es en Vení realidad antes. por donde arrancamos. oh, Bueno, dale, a ver, hay noticias de la grieta, semana. hay grieta Noticias- acá. ¿Qué noticias- sucedió en la semana? Yo en el medio. ¿Eh? Bueno, pasó de todo. A ver, ¿qué no pasó? El programa pasado estuvimos hablando de economía específicamente y en ese Sí. sentido se estuvo hablando de volver al 1 a 1. ¿Qué recuerdos tienen del 1 a 1? Está horrible. Recuerdo. Muy lamentable, ¿no? Dolorosos Lastimosos. Agónicos recuerdos del 1 a 1. Bueno, es lo que nos proponen ahora. ¿Quién sabe si...? Yo soy escéptico. Para empezar, hay una mega devaluación. A ver, es fácil esto. Tiene que haber una masa de dólares capaz de sostener los pagos cotidianos equivalentes a los pesos. Ujú. Lo cual significa que todos los pesos que hay por ahí tienen que ser cambiados por cierta cantidad de dólares que el Estado no tiene. No. Una cosa es la dolarización Ajá. al estilo Ecuador y otra Sí. cosa es la convertibilidad al estilo Caballo. Ajá. Que es la Caballo que- no que es retiró la que los se pesos. vendría, entiendo yo, ¿no? Exactamente. La de caballo. Lo que se habló es la convertibilidad. Ujú. Ahora, ciertamente, como vos decías, para que haya una convertibilidad, para poder arrancar una convertibilidad, vos necesitas un paquete enorme de dinero, equivalente al que este guanaco ya pidió y ya gastó. Sí. O sea, no le van a dar más. Y aparte, concepto mío, yo me hago cargo, creo que esa es una solución para el que venga. Ujú. O sea, en este momento vamos camino a una hiperinflación que no hay manera de parar y en ese sentido esa hiperinflación se lleva puesto al gobierno actual. Se lo lleva puesto como a todo cualquier gobierno, como se llevó puesto a Alfonsín, como se lleva puesto a los militares, se lleva puesto cualquier gobierno. Para el que venga, que no sea Cristina, el Departamento de Estado norteamericano está trabajando en una convertibilidad. O sea, al nuevo que venga, Massa, Vidal, alguien del barrio de ellos. Massa, Vidal son los que se me vienen a la mente, pero podría ser algún otro. qué sé yo. Urtubey. Urtubey, Pinedo. Hay una cantidad. Cualquiera de esos que venga, ¿Cómo se llama? Larreta. Larreta es otro la posible. Larreta es otro posible. ¿Presidenciable?
Sí, sí. Por lo menos está entre la lista, ¿no? Presidenciable para entrar por la ventana, no presidenciable para ganar una elección. Estos tipos no piensan en elecciones, piensan en la ventana. Que tan buenos resultados les ha dado a través de los 2 siglos de existencia que tiene la nación. Entonces, yo percibo que para ese gobierno que venga, que sea del palo de ellos, están armando una convertibilidad. Que sería una mínima cosa para la gente que estuvo soportando una hiperinflación, para que después tenga chances electorales y capacidad de sostenerse en el tiempo, que es un algo que poquito este de gobierno timba nunca ayudó. financiera durante un tiempito. Claro. Un poquito de timba. Sí, sí. El M2, vos por eso aludías a la qué memoria, qué rememoramos, qué nos trae a la memoria el 1-1, ¿no? Exactamente. Esa sería la gauchada que le van a hacer al próximo. Exactamente. Y la guachada que le harían a un todo el gobierno nacional y popular, digamos, ¿no? Y a los 40 millones que vivimos acá. Ah, claro. Eso es una de las cosas que pasó esta semana. Otra de las cosas que pasó en la semana es lo de Moreno. Moreno. Es lo de Moreno. No Moreno el funcionario. A ver, No, ya sé. ¿por qué no se lo contás a todos? No, porque no lo Señorita pueden contar porque nos Echepari? conocen en la radio. Yo, mi columna se trata de otra cosa. Yo participo. Señorita si quieren. Echepari, ¿por qué Si no se lo cuenta a todos? espantar a la audiencia, mejor que yo no hable. ¿Dónde están las cámaras? Allá tenés Se hace la Allá nerviosa, arriba. ¿viste? Está cierto que te... Bueno. Tenemos de Sí, esos. Todo sí. está siendo grabado. Los admiradores de ella son. No, Los únicos oyentes que tenemos, los ganando admiradores de ella. ganando enemigos se tiene que llamar la columna. Levantá el mentoncito y mira para allá que salís lindo. Y mira allá. Apa. No sé, ahí. Dice que vos te acerques al Acá tenés micrófono. gente. Ah, quiere decir que estalló todo. No está saliendo No, que te nada. acerques a ellos no. Así. Sí, está bien. Sí, Bueno, sí. Bueno. Era buena la señal. Bueno, dale, Era eso. sigamos. Bueno, entonces, a ver, Marcela, ¿vos qué opinas? Con Lo relación que a, pasó recién dice, claro. con relación a la economía, mejor no. No, estamos todos con el Estamos tema creo de que la- sucesos de la semana, entonces. Sí, bueno, Pablo estaba planteando, introduciendo lo de lo que ocurrió Lo de Moreno. con la docente que fue, bueno, secuestrada, torturada en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Moreno, que la verdad que está ya estallada, porque hoy me comentaban incluso que la última guachada es declarar de emergencia, en situación de necesidad, que den clases. O sea que no Claro. pueden mantenerse, porque hasta ahora se han mantenido la huelga, digamos, Sí, sí, ¿no? suspendida. Suspendida la clase. Entonces, como una necesidad básica, que las clases deben darse sí o sí. Con lo cual, cercenan el derecho de huelga, cercenan la libertad de estos gremios que están haciendo medidas de fuerza que además tienen que ver con su seguridad, ¿no? Porque todo esto viene, además de que no les dan la paritaria y que protestan por las viandas, que les han quitado, y la situación escandalosa de la educación en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con que murieron una docente, una directora de escuela y un auxiliar. Entonces, no es por cualquier motivo, y porque no están garantizadas, porque además en la provincia de Buenos Aires se ha electrocutado a varias docentes, también, y hay lesiones de distinta naturaleza, sin llegar a la pérdida de vidas como lo que se El lamenta, gobierno ¿no? de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo respondió a estos hechos? Hoy declaró Vidal un lugar común que, a ver si recuerdo Pasan exactamente cosas. qué dijo. Pasaron El equivalente algunas pasan cosas. cosas, sí, Tormenta, sí, sí, sí. hay tormenta. Y responsabilizaron a la docente incluso de Ujú. haber metido mano, como que se metió... El narcotráfico, esa es la excusa, es el narcotráfico, son bandas de No, narcotráfico. pero ahora vos fijate la bajeza, la tristeza, ¿no? De que un gobierno representativo del pueblo, en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, responsabiliza a los docentes del incendio. Sí, hicieron estallar una garrafa y volaron por los aires. La culpa siempre es del otro. Vos te pones a pensar psicológicamente y son unos Bueno, psicópatas. habían responsabilizado al gasista, ¿no? Sí, Ya estaban sí. persiguiendo al Siempre gasista. siempre la brecha, o sea, siempre va para otro lado, siempre va para otra parte. El gobierno nunca es responsable de nada. ¿Y usted, Pablo, qué dice?
Todos nos dimos vuelta mirando. Chan. Chachán, chachán. Me quiero ir. No. O quiero que se vayan. Eso, que se Ahí vayan. Vamos. Está Montonero Macri, váyase, Montonero Larreta, renuncie. La cara Y de Heidi Vidal. Y Heidi, pero sí. Qué Dejá mala de llorar, hija de Heidi. su madre esa, ¿eh? Qué Bueno. bárbaro. Qué lindo, Y como si bien. todo esto no fuera poco, además hay una nota que se le hizo al compañero Amado Vudú preso. ¿Ah? Que yo ¿Ahora? quería compartir con Ah, ustedes eso por lo no lo menos vi. un fragmento. Dale, Ujú, sí, yo sí, no me me gusta. enteré. Qué bueno. Si les Yo parece, de paso Sí, pongo ¿cómo fotos no? mías con vudú. ¿Mm? Tengo. Sí, Ah. estuve con... Lo hemos logrado, estamos hablando con el querido Amado Vudú, nuestro vicepresidente. ¿Cómo le va? ¿Cómo están, queridos? Muy bien. Muy bien. Un saludo para todas las compañeras y compañeros que están escuchando en este momento. Hay muchos compañeros que te querían saludar. Claro, nos pasaríamos la noche mandándote saludos. nuestros por ejemplo. Sí, un saludo orgánico Por del ENAC, empresarios nacionales, de la Red de Construcción Ciudadana, en fin, hay un montón de gente que te quiere saludar y te manda un gran abrazo. Qué bueno, sí, un gran cariño, un gran abrazo. Aunque el objetivo no es hablar de Amado Vudú, dejanos pasar aunque sea un minuto de cómo estás, o sea, cómo te sentís. Bien, muy preocupado con todas las cosas que están pasando en estos días. Lamentablemente queremos hablar del largo plazo y todo lo que pasa nos obliga a hablar siempre de la coyuntura, ¿no? En todas las conversaciones, en todas las charlas, y los problemas verdaderos de Argentina a mediano y largo plazo no estamos ni siquiera pudiendo hablarlos porque tenemos un gobierno que nos ha metido en esta discusión del dólar, de la LEVAC, de lo financiero, y se hace muy difícil hablar de las cosas de verdad, de la vida de las familias, de lo productivo, de la vida del país en definitiva y de cómo se puede seguir construyendo una patria. Claro, sí, porque la verdad es como decía Michael Corleone de Pull Me Back In, o sea, me vuelven a meter, quiero salir y me vuelven a meter. La coyuntura nos vuelve a meter siempre en el tema de ahora, del dólar a 40, la desocupación, el poder adquisitivo. Sí, inclusive esto que hemos estado escuchando estos días de la posibilidad de que Argentina entre en un esquema de convertibilidad o de dolarización de vuelta, ¿no es cierto? Sí. Cosa que es recontra preocupante a mediano plazo. Las cuestiones de corto plazo ya uno las ve prácticamente todas perdidas porque un gobierno que no ha podido controlar la inflación, que no ha generado puestos de trabajo, que no da pie con bola con las actividades productivas, si como atajo, como salida, como una nueva mentira nos mete en un esquema de pérdida de soberanía monetaria, bueno, el problema no va a ser para hoy, para mañana, para este año, para el que viene, sino que va a ser mucho más largo, ¿no? Sí, sí. Che, pero bueno, algo que me había gustado en la charla que tuvimos, cuando vos tuviste una frase, te voy a citar solo de memoria, que dijiste, tarde o temprano podrán tener todos los kirchneristas presos, nos podrán liberar, pero la Argentina tarde o temprano se va a volver a enfrentar a sus dilemas de políticas públicas. Vamos a tener que volver a discutir de política, que la restricción externa va a seguir estando aquí, los problemas de empleo, la uberización, los problemas del sistema previsional. Y nosotros nos quedamos con esa idea de decir, che, nos está faltando pensar el mediano plazo, no digo el largo plazo, el mediano plazo. Pero es esta enfermedad que vos mencionás, nos vuelven a traer la dolarización de la economía, es un desastre que nos obliga a volver a hablar de la inmediatez. Sí, y lamentablemente, viste, durante estos años todas las mentiras que se dijeron tapan la posibilidad de hablar de las cuestiones de verdad que se habían empezado a resolver durante los 12 años del kirchnerismo, con dificultades, con sus tiempos, con lo que hacia adelante se podía mejorar, pero nos han sacado del camino, nos han sacado del mundo. Vos fijate que Argentina prácticamente las únicas relaciones que tiene con el mundo son ir a pedir plata, entonces ya ha perdido la condición de par del resto de los países para convertirse en un país mendigo, un país que lo único que puede hacer es ir a pedir. Sí. Y entonces esto demuestra que no hay confianza en este gobierno, que no hay confianza en un proyecto a mediano plazo de desarrollo de la Argentina. En definitiva, esto es
lo que hace que no tengamos ni siquiera la posibilidad de tener un proyecto de desarrollo de la Argentina con generación de puestos de trabajo, y muy por el contrario, lo que vemos es pérdida de puestos de trabajo. Entonces, cuestiones, por ejemplo, como las que tendríamos que estar hablando de la ciencia y la tecnología, o de qué manera enfrentar este mundo que cada vez genera menos puestos de trabajo. Bueno, en Argentina estamos perdiendo puestos de trabajo todos los días. Y esto es lo que te demuestra que no hay confianza en la Argentina, y lamentablemente lo que ha empezado a pasar es que los propios argentinos tampoco tienen confianza. Por eso no solo no hay inversión de afuera, sino que no hay inversión de adentro tampoco, ¿no? Claro. Bueno, es importante escucharlo del compañero. Al Y ahora, compañero Amado Vudú, preso político, Ujú. junto con, bueno, Milagro Sala, Debido. Julio Devido, Sí, los compañeros y compañeras de la Mm. Tupac. Esteche, Esteche, el compañero Esteche. Delía, que ya está, gracias a Dios, bueno, Ah, diría sí, lo libre, vi. pero lo que, bueno, eso de alguna manera me permite entrar, por un lado, por un costado, al tema de justicia, ¿no? Porque no, justicia, poder judicial, Sí, sí. aclaramos, poder judicial, el poder que aplica teóricamente, tendría que aplicar las leyes para impartir justicia, y eso no está sucediendo en la Argentina. Hace casi 3 años que no está sucediendo en la Argentina. Entonces, cuando uno dice, bueno, primera presa política del país, Milagro Sala, y la cantidad de amigos, compañeros, militantes, no me sale, bueno, Yusuf, el muchacho que es también preso político, que es ¿no? sí, que es argentino y que claro. fue alojado en el sector de los presos extranjeros. Solo porque a alguien se le dio la gana. Porque nada más. se Llevarlo allá. apellida Yusuf, qué sé yo, porque tiene un origen, su familia tiene origen semita, supongo. Entonces, y a Milagro, bueno, a Milagro decía primera presa política, desconociendo la Corte Interamericana de Justicia, las recomendaciones de la Corte, a lo que se añade ahora, que tenemos un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz, que es un señor. El abogado de Clarín. Un abogado de Clarín, pero además el abogado, y no me quiero equivocar, el abogado de Luis Muiña, defensor de Luis Muiña, que fue el represor condenado, que participó en el grupo SWAT, en el Hospital Posadas, allá por el año 76, condenado por haber asesinado y torturado a personas, trabajadores de ese hospital, ensañado particularmente con los judíos, ¿sí? Ensañado en la tortura, especialmente con personas de creencia judía. Entonces, uno tiene todo un panorama con este personaje que, por ejemplo, está planteando que no hay que hay que no aplicar el derecho internacional. La posición tiene una posición hace tiempo de que el derecho internacional no es un orden directamente aplicable, claro, no es directamente aplicable en pero ¿y tratados como el Pacto de San José de Costa Rica, entonces? No, es un que problema. Se supone que son los que están encima están de las leyes incorporados, argentinas. están incorporados a la Constitución. Ahora, hay una discusión para algunos que dicen que a pesar de todo, a pesar de estar incorporados a la Constitución, sin embargo el derecho interno, el derecho prevalece sobre el derecho internacional. Es una posición minoritaria y es bastante endeble. Pero claro, era endeble hasta que él asume este rol. La presidencia de la Corte Suprema. A ver, perdón. Y además, porque este es uno de los autores, el cacumen, digámoslo, del 2x1.
Sí, claro, también. ¿no? De la Sí, sí. teoría del 2x1, que fue Para los repudiada crímenes de lesa humanidad. masivamente repudiada por los argentinos. Sí. Entonces, Hay que recordar la masiva marcha del año pasado a Plaza de Mayo pidiendo la derogación del 2x1 y que no dejaran salir a todos los genocidas que estaban liberando. Al mismo tiempo que metían presa a Milagro Sala, metían preso a Amado, a Fernando A ver, Esteche. perdón, querías preguntar algo. pregunta. Me pongo un abogado del diablo, ¿no? Para el que Ujú. también está escuchando. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? O sea, para el ponele, para Para el eso que te trajimos. escucha y te dice. A ver, estamos hablando del presidente de la Corte Suprema, ¿verdad? Sí. Un tipo que fue condenado, un reverendo importante señor, complicado de la historia, ¿no? Por lo que venimos viendo en el historial que tiene, el prontuario que tiene. ¿Por qué decimos que hoy no hay justicia y antes sí cuando se condenaba a esta clase de señores? ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Sí. Ella me dijo que no. no, a ver, Así que repítame volvamos. de vuelta. Porque yo dos. ¿Por qué sí. decimos que aplicamos? Entonces, viste, cuando empezamos dijimos, no hay justicia. Ajá. Tenemos un montón de presos políticos, hay una persecución clara, concreta y política que es No, pero evidente. en el gobierno anterior no había presos No, yo estoy políticos. hablando ahora. Claro. Entonces, Ujú. hoy decimos no hay justicia. ¿Por qué decimos que antes sí había y ahora no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedo levantar la mano? Es interesante. ¿Entendés? Sí, Porque comprendí, es un muy planteo aguda, moral muy complicado. aguda. ¿Puedo levantar la mano? No, a ella quiere. Ah, bueno. Después vos. Y si ella quiere. Y si Como yo- le Sí, está decía, bien, no Y si importa. no te faja. Claro. Las mujeres al poder, no importa. véalo el sábado a las 7 de la Bueno, tarde, basta. si ella quiere. Dejen de explayar porque está Adelante. bueno. Ese No, no, es un está bien, las tema damas ahí, primero. es interesante para conversar. A ver, yo creo que nosotros debemos ir planteándonos la cuestión desde el tema de las garantías. En el gobierno anterior, en esos 12 años, había Estado de Derecho. Quiere decir, había constitución, leyes y garantías que se aplicaban. Que no es que las garantías, viste, que se instala el lugar común, entran por una puerta, salen por la otra, los chorros Sí, siempre sí. hacen eso y hay complicidad. Los dichos Y populares. seguramente subyacentes a esos dichos, algo real hay. Siempre habrá algún juez corrupto, algún fiscal venal, algún policía que está Mira, para la otro lado. tranza. Y todo eso existe. Como existe la maldad, como existe, bueno, Sí, el delito. sí. Ahora, no es sistémico. Los 12 años pasados, el gobierno de los últimos 12 años, lo que había permitido que existiera una normativa que se aplicara, derechos que se respetaran y un sistema, un procedimiento que formaba parte de la realidad. Hoy eso con Bonadío destalló. Claro, Con los libros Bonadío y ya no sirven. Ya no sirve A nosotros no, nos enseñaron yo. que la prisión Mira, preventiva, por ejemplo, era algo excepcional. Y ahora se ha vuelto algo regular y por... Los K. Claro, o sea, eso es lo que creo que es lo puntual. Nos enseñaron ciertas cosas en la facultad, con un derecho burgués, por supuesto, con un derecho en base a la propiedad privada, con un derecho que tiene limitaciones, sí, pero había ciertas formalidades que en las que estaba de acuerdo la doctrina, lo que se llama la doctrina. Y ahora no. Ahora los ya libros no. ya no Y- sirven. pero hay que dar ahí una vuelta de tuercas, porque es en lo formal. Es cierto, coincido, porque si uno rasca, ¿qué encuentra? Que este Rosenkrantz, este juez, no es un señor que nació ayer. Es un señor que viene ejerciendo como juez una carrera larga, extensa. Él, Rosati y un montón de jueces con jueces y que hacen la carrera y que vienen de periodos anteriores. Con lo cual quiero decir, entonces, siempre es necesario hacer una limpieza en casa. Quiero señalar estos jueces que tienen estos criterios, como lo ha publicado, porque Rosenkrantz es honesto. Por ejemplo, interesa mucho señalar para que hay que ser Rosenkrantz. Bueno, este criterio que este señor lo publica, lo escribe, lo firma, por eso debo decir es honesto,
muchos señores jueces lo venían sosteniendo. Este criterio del 2 por 1, muchos señores jueces lo venían pensando, pero no, y además venían de etapas donde ejercieron la magistratura o iniciaron sus carreras o fueron parte de la familia judicial en alguna etapa, en algún grado, quiero decir, en aquellos años pesados de los 70. Eso es real. Por eso digo la limpieza dentro de casa, ¿no? La familia judicial, que era el tema que te interesaba a vos, Ale. Sí. Porque si nosotros no decimos esto, nos quedamos con el formato. Sí, lo formal es que en los últimos 12 años se aplicó la ley y estos señores sí, realmente lo aplicaban porque si la sociedad civil le saltábamos a la yugular. Hoy la sociedad civil estamos de capas caídas porque no tenemos arte ni parte en un gobierno que asumió el poder como gobierno democrático electo en elecciones libres, teóricamente no fraudulentas, pero resulta que no cumple ninguna de sus promesas, no respeta ninguno de los procedimientos constitucionales para la sanción de las leyes, para la elección de los jueces, para la aplicación de determinadas condenas, el tema del Poder Judicial. Y entonces hoy nos encontramos con que la sociedad civil somos convidados de piedra, asistiendo a esto que es un festín de ladrones, de la timba financiera, de la timba especuladora, de estos sobreendeudadores maníacos que, como explicaba Pablo, nos están dejando un presente griego para el próximo gobierno popular que vendrá, porque esto no se va a sostener, porque la sociedad no se va a aguantar este abuso. He dicho. Yo ahí tengo una duda, una consulta que quería comentarles. Hasta acá, como ustedes describen, se han llevado puesta la norma, los textos, se los llevan puestos, no les importa nada. A un pequeño grupo, ¿sí? Dentro de lo que es la justicia. Los jueces federales. ¿Todos? No, todos no. Bueno, son un grupito que... Son un grupito. Ahora, la pregunta mía es, ¿esto no genera una grieta interna de personas que son de derecha, creen en el sistema de la propiedad privada, pero tienen algún plurito a la hora de no cumplir con la norma y de llevarse la apuesta? Digo, dentro... Serían los trapitos internos de la justicia esto. Puertas adentro. Hay internas en la justicia, ¿verdad? ¿Y qué está pasando con eso? ¿Tienen idea? Mira, se dice que a Bonadío, en Comodoro Pi, hay poca gente que lo saluda. Porque es una mancha muy evidente, es demasiado grueso. Es decir, esas cosas se hacen con más delicadeza. Sí. Entonces, y después está, por supuesto, si vos querés computar lado a favor, la famosa justicia legítima. Hay un grupo de jueces que tiene una posición completamente distinta. Jueces, ex jueces... Sí, que no tiene que ver con lo político, tiene que ver con esto, con el respeto a un determinado sistema de normas y de comprensión de cómo deben ser aplicados los procedimientos. Claro, por ahí lo que conviene que hagamos notar es que, como en casi todas las cosas, uno puede cumplir con la norma, pero estirar la manta para un lado o para el otro sutilmente. Lo que nos convoca a hablar de este tema acá es que ya no tienen ningún plurito con nada. Digo, es que esta se llevan gente, puesto todo. Claro, es eso, se llevan puesto todo. Que la doctrina Irursum o bueno, Chocobar, ¿no? Sí. Que el gatillo fácil sea moneda corriente, que lo que decía Alejandro, la prisión preventiva sea una forma ya normal de proceder. Para algunas personas. Eso... A Terra le podrían haber dado prisión preventiva, el tipo confesó un delito. Desde ya, y ahí vamos también a otra
un tema que está es de costado de la justicia, porque tiene que ver con que estamos otra vez estigmatizando. Cuando a mí me dicen cuca, me están quitando el estatuto de persona. Ya no soy persona, soy cuca. Como los peronistas antiguamente nos decían cabecitas o no. Ya Aluvión no so- zoológico. el aluvión. Ya no somos personas, no somos un par de otro ser humano. No, ahora soy cuca. Entonces, acá ese deslizamiento no es gratis. Eso tiene que ver con una construcción de sentido. Porque yo puedo a una cucaracha la piso, ¿sí? O le encajo un balazo, como Chocobar. O te puedo meter preso por las dudas. Como por las dudas, a Lula también lo metieron preso, porque Sí. la otra parte es que esto no es de la Argentina, esto es un proyecto, ¿no? Sí, un proyecto regional como fue siempre un proyecto regional. Como el Plan Cóndor fue un proyecto regional, como las hiperinflaciones de los años 80 fueron un proyecto Y regional. como la aplicación del 1 a 1, Fue un de la proyecto, doctrina claro. Cavallo, también es un proyecto. Seguro. Entonces nosotros tenemos que pensar en qué etapa estamos. La justicia en el continente está agrietada porque la guerra esta legal, que no lo voy a decir en inglés porque además no me sale, la guerra legal tiene que ver con... El forum shopping, todo. Claro, otra vez, acá estamos muy atravesados por el imperialismo. Hello, no, esto ya Lo peor viene es que siendo tomo Coca-Cola. aloja. Yo digo aloja, pueblo originario, déjame de joder, por lo peor menos. es que tomo Coca-Cola. Temor a la ley, Marcela. vos querés decir, el miedo a la ley. El miedo a la ley, Para pero no decirlo en el idioma. estamos entonces... Por ahí habría ante- que hacer notar, ¿no? Digo, algunas preguntas de lo que pasó con Moro. No sé si todos los oyentes están al tanto. El juez Moro es el juez de Brasil que metió preso a Lula por un departamento que él visitó con la mujer porque estaban viendo de comprarse un departamento con sus ahorros. Y el juez se le ocurrió decir, bueno, ese departamento es suyo. Y además es suyo porque se lo dieron por pago de coimas. Pero no, el departamento no está a nombre de él. No. Le hacen toda una consulta. Bueno, ¿y por qué compró ese departamento? No lo compré. ¿Y lo eligió usted o su mujer? No lo eligió nadie. Ah, entonces lo eligió su mujer. Y después de un largo cuestionario de esta tesitura, el juez termina diciendo, bueno, en su fallo, él lo dice en su fallo, yo no puedo comprobar que ese departamento es de Lula. La verdad no lo puedo comprobar. Pero tengo la convicción interna de que ese departamento es de Lula. Entonces, está preso. Es así. Está preso. Por lo menos no llega a la grosería de Bonadío, porque Bonadío en los casos en la Argentina dice, yo no solamente tengo la íntima convicción, sino que tengo la certeza. Y lo mataron a Nisman. Ah, porque 17, lo que pasa es que el comando RAM Mapuche, Iraní. anarco, no sé cuánto, claro. voy a hacer una Estaban- analogía y futbolera. rusos además, metió Sí, los rusos. rusos adentro. Voy a hacer una Todo, analogía había como futbolera. 200 adentro de ese baño. Siempre dijimos que Pelé era el rey, pero Maradona es Dios. Mm. Acá Moro es el rey, pero Bonadío es Dios. Él no tiene convicciones, él tiene la verdad. Revelado. Es casi como un lilito. Bueno, nos vamos a un tema musical del primer bloque y pasamos al segundo bloque. Gaby. Ahí vamos, tema musical. Espera que hay que bajar el volumen de acá. Que esto no lo sabe. Ya, tema musical que estamos por pasar en este momento. ¿Cuál tema? ¿Esto sigue transmitiendo, digo? Sí, Sí, mientras Hola, estamos acá ahora estamos. sí porque no. Hola, hola.
en este momento están bajando el volumen, así que No, podemos ahora dejar estamos de- subiendo el volumen y no vamos a tener música porque el Radio Voz, ¿No queridos funciona? teleoyentes, La el, cantamos. el Radio Voz no funciona. Yo tenía el Eno, la Yo te diría que lo pongas en el celu, a el Eno, Lo ponemos el Eno de fondo. Troyo. Era un Lo pelado, ponemos de sí. fondo. Eso es música pop de los 70, de A principios ver, de los 70. ilustranos. Mientras tanto yo tenía un par de dudas igual, de cosas más que quería preguntar. Tengo miedo de preguntar qué. Jan. Una de las preguntas que quería hacer es, ¿qué se hace con esta corte? Digo, en algún momento las... Chicos, no lo saco más. A ustedes dos los voy a sentar separados. Ahí está, ahí está. Marcela, sentate acá en el medio, por No, favor. no. Dale, seguimos. Eh, Seguimos. Digo, siempre hemos tenido noches neoliberales, algunas más criminales que otras, más asesinas que otras, pero siempre se han terminado. Una analogía del siempre que llovió paró. Y la pregunta es, cuando pare, ¿qué hacemos con esta corte? Bueno, ahí volvemos a la pregunta de Diana, ¿no? Porque si nosotros debemos reconocer que estos jueces, además es inevitable, porque todo tiene un tiempo anterior, ¿no? Estos jueces de hoy vienen de los años previos, hicieron sus carreras, se desarrollaron, se desempeñaron en la magistratura y han llegado al nivel que tienen hoy. Con ayuda, ¿no?, de los consejos de la magistratura, con algunas ayudas de los amigos que tienen. Los amigos de los amigos. Los amigos de los amigos. Entonces, si eso es así, nosotros hoy debemos pensar que en la Argentina se ha destruido, están destruyendo muchas cosas, muchos valores y muchas instituciones. Nosotros lo que debemos hacer es reconstruir. Y si debemos reconstruir todo, porque están destruyéndolo todo. ¿Qué falta destruir? ¿Qué falta? Yo creo, por eso están destruyendo todo y en función del Poder Judicial, creo que nosotros debemos ir pensando en diseñar una constitución nueva, diseñar un Poder Judicial a tono con las necesidades que hoy dolorosamente aprendemos jueces que sean designados por el voto popular, un voto popular que no sea fraudulento, no sea fraguado, que no sea, claro, que no permita intervenciones extrañas, y un pueblo que esté más inmune de estos formateos cerebrales, claro, que se construyen en base a versiones y mecanismos de la psicología y la prospectiva, ¿no? Entonces nosotros debemos ir trabajando mucho en función de qué hacer con el Poder Judicial. Sacarlos a todos, ponerlos en comisión, designar nuevos jueces, pero además reconstruir, hay que reconstruir la patria. Y reconstruir la patria en todas las instituciones. Vos me preguntás del Poder Judicial, te digo, bueno, una reforma constitucional, nueva forma de elegir a los jueces, con mayor participación popular, con mayor participación, digámoslo, de la sociedad civil, no el mercado de la sociedad, donde el protagonismo sea entonces de los grupos sociales que tengan voz y parte y capacidad de ejercer esa voz y parte de ejecutar, ¿no? Y bueno, es pensándolo desde el lado del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo diría, el vaso medio lleno es que tenemos la enorme magnífica oportunidad de empezar de vuelta, porque lo hicieron pelota todo, lo destruyen todo, la educación, la cultura, la salud, tenemos que volver a fundar el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Salud, la cultura.
Todos los El ministerios que Ministerio de cerraron. Cultura, claro. ¿Cuáles son? No son cualquier ministerio, son los ministerios de trabajo que creó Perón, el peronismo, o los que creó el kirchnerismo, como el de Cultura y de Ciencia y Técnica, ¿no? Sí. No cualquier ministerio sacaron. Entonces, El de salud. el de salud, que también lo creó el peronismo, ¿no? Yo me quedé pensando en esto, ¿no? Los militares en el golpe del 76 fueron los perejiles. Digo, son los tipos que más allá de haber llevado adelante las tropelías y haber puesto la cara, son los que después se sentaron en el banquillo de los acusados. Producto de eso es que nunca después volvimos a tener unas Fuerzas Armadas preparadas y profesionales. Nunca más pasó. ¿Las tuvimos alguna vez a las Fuerzas Armadas preparadas que realmente defiendan los valores de la patria? No, los ¿Cuándo valores fue de la eso? patria no. Que mínimamente tengan la capacidad militar para la defensa territorial, sí. En algún momento estuvo. En el siglo XIX. No, también en el Antes de 20, Roca, digo. A ver, Antes de se la peleó ley. de igual a igual con Inglaterra y no se tenía... Ah, sí. Anda a hacerlo ahora eso. Anda a pelearte de igual a igual ahora con Inglaterra. Ahora, después de eso, se terminó. Y no había manera de remontarlo. Al día de hoy no lo hay. Porque es muy pesada la carga de haber cometido 30.000 asesinatos. Digo, de eso no se vuelve fácilmente. Pasaron 40 años y no se volvió. Me da la sensación de que los perejiles de este periodo, de esta noche neoliberal que estamos viviendo, es la justicia, son los jueces. Son los jueces, son los fiscales, es la parte del Poder Judicial que está haciendo todas las tropelías judiciales equivalentes a los que hacían antes los militares con las armas. Bueno. Cada uno con la herramienta que tiene a la mano, ¿no? Digo, los jueces con la virome, los milicos con la escopeta. Pero sin ningún tipo de límite, llevándose puesto todo, como hicieron los militares antes, como está haciendo la justicia ahora. Ahora, como yo percibo que después de eso no se pudo recuperar unas Fuerzas Armadas nacionales que defiendan a la patria, que defiendan, que sean consideradas por su propio pueblo como defensoras propias, ¿qué es lo que va a pasar con la justicia? ¿Nos vamos a quedar sin una justicia? ¿Va a volver la ley del talión? ¿Qué? Es que nosotros hoy como están dadas las cosas, no sé qué opina Alejandro, pero no hay poder judicial. Justicia no hay. Y poder judicial que aplique las normas, las leyes, con independencia de criterio y con ecuanimidad, tampoco, ¿no? A los jueces y fiscales que se atreven a aplicar las leyes de esa manera, los vuelan, los echan. Sí, Entonces, sí. Yo distinguiría, porque no es todo el Poder Judicial, los jueces federales, que son los que tienen las causas importantes políticas. Por ahí, en este caso, este gobierno tiene cierta incidencia en el fuero laboral, que les interesa también. Está queriendo eliminarlo. Sí. Y después tenés la justicia civil, la justicia comercial, que más o menos no hay grandes, salvo causas donde hay grandes empresarios, que siempre ha habido, pero en general esos jueces, los civiles, los comerciales, son todos de bajo perfil. Esos jueces no precisan, no veo yo un recambio inmediato. Ahora sí. Te recuerdo que hace poco le quisieron devolver el Bauen a sus antiguos dueños, Sí, los jueces comerciales. Sí, pero la justicia, es decir, eso tiene una, digamos, es más o menos parejo, siempre ha sido así en la justicia comercial. Es decir, no hay que hacer una limpieza completa del Poder Judicial, eso es lo que digo. Sí, lo que dice Marcela, sí estoy de acuerdo, es que modificar los jueces, el problema es el siguiente. Los jueces duran mientras dura su buena conducta. O sea, tiene una especie de cargo vitalicio en general. A menos que... ¿Qué pasó con Bonadío? Bonadío tiene una cantidad de causas en el Consejo de la Magistratura que deberían haberlo echado hace tiempo. Bueno, es un poquito largo. Ahí juegan los amigos. Claro. El problema es el siguiente. Hay dos corrientes, ella lo ha estudiado tanto como yo. Hay dos corrientes. Una corriente que dice que los jueces deben ser electos, entonces eso hace que los jueces estén más cercanos al pueblo, que depende del voto popular. Otra corriente dice que eso puede hacer que los jueces sean de pronto un poquito oportunistas, demagogos, y que es mejor que los jueces tengan una cierta vigencia más allá de los gobiernos. Nosotros hemos adoptado el sistema de la permanencia indefinida de los jueces. Con el problema que el juez se encierra en una especie de torre de cristal, como sabe que va a durar por siempre,
Entonces, claro, está más separado del pueblo. Una propuesta Y más cercano a las y corporaciones. más cercano, claro. Una propuesta que dice Marcela es esto de reformar la Constitución y modificar el sistema de nominación de los jueces. Esa es una buena idea, porque ya hemos visto que el sistema de durar hasta que mientras dure su buena conducta, evidentemente tiene fallas. Eso me lleva a otra consulta que les quería hacer. La reforma que proponía Cristina, ¿me la pueden explicar? No era la justicia electiva que yo recuerde. Claro, no. No era eso. Yo no tengo idea, por eso pregunto. Yo sé que hubo un intento del Gobierno Nacional y Popular de modificar la situación de la justicia. Creo que no se limitaba, pudo llevar me parece, adelante. yo creo recordarlo, esto es recuerdo puro. Creo que limitaba la duración, eso sí. Creo Sí, que no, era y una la limitación. forma, la forma de elección a través de el Consejo de la Magistratura, lo que pasa que ahí también se desvirtuó porque el Consejo fue cooptado por sectores y demostró que básicamente protegía a los jueces de los amigos, que eran, por ejemplo, los Bonadío, porque el problema del sistema judicial actual, del sistema de este poder, es que desde los colegios de abogados que están también, hoy ¿quién es el presidente del Colegio Público de Abogados? El famoso, el de la radio, ¿cómo se llama? No, el de Boca. Porque cambió una Angelici. Angelici, claro, sí, cambió. O sea, si vos decís, bueno, el presidente del Colegio Público de Abogados es uno que trabaja codo a codo con Macri en en los temas que le interesan al presidente de la nación, que es el fútbol, básicamente Antonia y el fútbol son sus temas. Sí, tendríamos Entonces, que haber ganado el Mundial con ese criterio, ¿no? Bueno, no le alcanzó. Pero entonces la cooptación del Poder Judicial ha sido para utilizarlo como una herramienta al servicio de este sistema de poder que sostiene el neoliberalismo, ¿sí? Las corporaciones neoliberales en el mundo y en la Argentina, por eso hay que pensarlo, lo que estábamos pensando regionalmente. Pero vos decías algo, y me quiero retrotraer, vos hablabas de los perejiles son hoy el Poder Judicial. Bueno, algunos jueces, y por eso la grieta, y por eso el malestar de otros jueces que dicen, no, pará, yo no puedo firmar estas cosas, no puedo aceptar, por más allá de que mi sentimiento político, mi preferencia política esté más en sintonía con algunos que con otros, no puedo aceptar esta manera de accionar dentro del Poder Judicial. Ahora, dicho esto, si uno piensa en perejiles, yo pienso, ¿y por qué los perejiles no van a ser también los multimedios, los grandes medios de comunicación? Y bueno, y no nos viene eso porque en el fondo la tarea, es como que se están corriendo de la tarea sucia, tienen esa capacidad, por eso me interesa de golpe pensar quiénes son los cañones, quiénes son los fierros de este sistema. No son los militares. Como decía un querido amigo Hugo Barcia, los fierros de hoy son los medios de comunicación. Y ahora el Poder Judicial. Entonces, los medios de comunicación y el Poder Judicial, el garrote de la justicia y el blindaje mediático para que el común de la ciudadanía esté tan aturdido que no tenga capacidad de reacción. Porque hoy nos dicen, los cuadernos, porque en realidad Cristina se robó todo, porque está, mira, hoy me reía, una persona me decía, porque está demostrado que Cristina se robó todo, en cambio de Macri no se demostró nada. Le digo, no, pará, es al revés. Es exactamente inverso.
el que tiene causas, muchas, y condenas, y comprobado que tiene la plata afuera, que la evadió, y que condonó la deuda de todos sus amigos, sus parientes, sus padres, sus primos, Y blanqueó y dinero. lamentablemente tiene tantos primos. Y blanqueó dinero de su familia Claro. cuando no lo podía hacer Los específicamente. 70.000 millones Sincero, Pablo. del correo, bueno, todo eso está comprobado. Y sin embargo, esta persona me decía muy seria, y no, porque de Cristina está demostrado que se robó. ¿Y qué se robó? Tiene muchas casas, pero si eso las tenía de... Sí, tiene propiedades, pero eso venía antes de ser presidenta, las tenía, no la hizo siendo presidenta. ¿Alguna vez viste a Randall López? A mí me encanta ese periodista. A ver. Es vergonzoso. Randall López es el periodista, el cuasi periodista, el semi periodista de Roberto Navarro, que va a hacer preguntas a la esquina de Santa Fe y Pueyrredón. ¿Qué piensa usted del plan de Macri para techar la avenida Corrientes Sí, ya sé cuál es. para Sí, mejorar sí. la seguridad? Sí, está muy bien, le dice, está muy bien, yo lo apoyo todo. No, si es para la seguridad, Claro, si sí, es para la sí, seguridad sí. está Y bien. dice, sí, hoy hablamos con la diputada, no sé, Linda Carter, y dijo que en realidad todo lo que está haciendo Mauricio es porque Cristina lo había hecho mal. Sí, yo pienso lo mismo, te dicen. Bueno, pero acá la gente, las autoridades nacionales, por ejemplo, Patricia Bullrich, superan esas cosas. No sé si la escucharon, las huellas de la caja fuerte en la tierra que habían removida, detectamos que hay huellas de una caja fuerte. ¿Cómo es una huella de una caja fuerte en la tierra removida? Y hay olor hay olor a dinero. dólares, o hay ruido de caja fuerte, ¿no? Además, el perfume de Cristina estaba ahí. Pero es absolutamente Me hace mal imposible. todo esto, Los cuadernos, por ejemplo, a mí nosotros nos enseñaron que con una fotocopia vos no iniciás una causa judicial. Esto lo daría dicen los vergüenza. libros. Me daría vergüenza. Los libros de derecho decían eso. Por eso, antes... Pero ¿y el problema que son los libros entonces? Bueno, pero a ver, volvamos a la justicia. Nisman, ¿no? El problema es ¿Acaso? Bisman, no Nisman. ¿Acaso Nisman no había hecho un corte y pegue para preparar la Sí, denuncia claro. contra Cristina? Corte y pegue de recortes de diarios y de noticias. O sea, otra vez, el gran poder que son los medios, que son los que construyen Formadores conciencia, de opinión. y tal vez sí los que van a pagar el costo sean la institución, porque esto se viene este dominio del mercado, lo que en realidad te dice es se hace pedazos todo. Si la justicia, como dice Rosenkrantz, no debe ocuparse de la salud porque no está preparada, porque no tiene los recursos, bueno, a mí como abogada me explicaron, mire, usted tiene que llevar adelante un juicio, y el Poder Ejecutivo, y le tiene que decir el juez, al Poder Ejecutivo, al administrador, señor, cumpla con el derecho que le corresponde a tal jubilado, por ejemplo. Entonces, el Poder Administrador tiene que proveer los recursos que el juez le dice debe disponerse tanta plata para atender a esa necesidad. ¿Por qué? Porque es legal, porque está prevista por las leyes de la Nación y por la Constitución, los derechos constitucionales. Y bueno, señor administrador, usted debe hacerlo cumplir. El juez no tiene que tener la plata del Estado. ¿O qué? ¿Vas a esperar que el Poder Judicial? Entonces, directamente eliminas la participación del Poder Judicial de todo, con ese criterio, ¿no? Porque no dispone de dispone las arcas de nada. No, claro. Entonces, está para velar solamente por La el propiedad imperio privada. de la propiedad privada. Y ahí llegamos al cierre. Porque entonces, ¿para qué quiero Ministerio de Salud? ¿Para qué quiero Ministerio de Educación? ¿Para qué quiero Ministerio de Justicia también? Pero de Cultura o de Ciencia. ¿Para qué los quiero? Es coherente este gobierno. Exactamente. Es Es muy eliminar. coherente. El propósito es eliminar todas las instituciones, toda esa rémora de instituciones que vienen desde la malhadada Revolución Francesa para acá, ¿sí? Y directamente el mercado puro y duro. No necesito más.
y yo tengo que, como juez, tengo que velar, tengo que cuidar para que el dueño de la bolsa llena de moneditas de oro la siga teniendo, y nadie se mete ahí. Sí, yo no puedo dejar de pensar en lo poderoso que es ese tándem, ¿no? De justicia y medios. El otro día el dólar yéndose a 40 pesos y entonces Bonadío la llama a declarar a Cristina. Claro. Digo, son las medidas económicas que toma el gobierno. Yo creo que en realidad llegamos a una conclusión que está más o menos implícita, pero en definitiva el problema es el capitalismo. Por lo menos para los que hemos crecido en una generación que no creía que el capitalismo fuera admirable, maravilloso y sublime, sino que al contrario, era un sistema desigual y que había que combatir y limitar, porque por sí solo es un desastre. Está muy claro. Es un problema grave, es un problema del sistema que rige no solamente acá en Latinoamérica, en Brasil. Y por eso hay que eliminar todos los derechos. El sistema de derechos, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los derechos de segunda generación. Claro, ese sistema de derechos que exigen plata, exigen erogaciones, exigen instituciones, exigen un respeto a los débiles, normas tutelares, normas intuitivas. Bueno, todo ese sistema de derechos debe ser desplazado, no tiene que haber más garantías, más que la del poder. Ese es el famoso estado de excepción de Agamben, ¿no? El sistema de excepción permanente. Sí. Entonces, la excepcionalidad nos impone eso. El que tiene el poder lo tiene todo, y el que no lo tiene, bueno, baja la cabeza y recibe los latigazos del amo. No hay otro. Pero según la Iglesia Católica va a ser beneficiado en una vida futura. Parte de la Iglesia Católica, Sí, una parte, no toda la Iglesia. No seamos tan duros, es cierto. Digamos, la interpretación de las escrituras no dicen exactamente eso. Entonces ahí tenés algunos que interpretan algunas cosas distintas, como Me puedo meter en ese tema que va a estar tratando, porque justamente los curas de la opción por los pobres, ¿no? Claro, la teología de la liberación se basa más bien en Lucas. El Evangelio, todos sabemos que los 4 evangelios aceptados por Nicea, creo que fue el concilio, no son los únicos sobre la vida de Jesús, pero además de los 4 aceptados como verdaderos, no son idénticos. Lucas es famoso de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Es Lucas. Lucas es la parte más revolucionaria, más popular del Evangelio. Y de ahí viene la teología de la liberación. El Che Lucas. Hubo una especie de Che evangélico no, que fue... Terminamos lo que estabas diciendo. Bueno, que hay una versión del Cristo revolucionario, una vieja revista que se llamaba Cristianismo y Revolución en los años 70, clandestina, donde Camilo Torres, no me acuerdo el nombre. Camilo Torres, por ahí los más jóvenes no saben quién fue, era un sacerdote que se unió al movimiento guerrillero en Colombia. O sea, hasta qué punto llevó la idea de un Cristo revolucionario, de una opción por los pobres, de la lucha contra el capitalismo, ¿no? El padre Mujica, en Argentina. Así que bueno, esto nos llevaría a la discusión sobre el actual Papa, que hay versiones encontradas. Pero bueno, es un franciscano. Los franciscanos siempre han sido... Un jesuita. Nuestro Papa es un jesuita. ¿Sí? ¿Jesuita? Es jesuita. Sí, Bergoglio, sí. Es muy jesuita. Sí. Jesuitas son... Franciscanos son más Francisco de Asís, más populares. Pero es un tenés razón en el sentido de que es un jesuita que rinde homenaje a... Francisco de Asís. Francisco de Asís. No es como el otro Por eso Ratzinger que era... elige ese nombre, Francisco. Bueno, tampoco nos olvidemos que es el único que se ha ocupado de qué pasa con los curas pederastas. ¿Pederastras? Pederastras. Pederastras, bueno, perdón. Pederastras, como dice ella. Bueno, y es muy duro con el tema de la pedofilia, es muy firme, ¿no? Y la iglesia es muy dura con él. Claro, está porque... con serios problemas. De hecho, hay un grupo de pederastas bastante importantes en el Vaticano, según dicen, que parece que en algún momento hubo un intento de gente allegada a Ratzinger, el anterior, y apenas se tocó el temita. Massinger. Así que...
A ver, yo creo que la Iglesia en general, la Iglesia Católica, por algo ha perdido fieles en el mundo frente a otras opciones como evangélicos, como otras variantes. Evidentemente algo está mal en los dogmas de la Iglesia Católica. Ahora, dentro de los papas posibles, y bueno, el que está ahora es menos malo. Hay otros peores, Perdón, ¿cómo dijiste? menos malo, ¿Quién? el actual. ¿El Bergoglio? Sí, Francisco. ¿Por qué decís eso? porque comparado con Ratzinger, Pero no tiene absolutamente nada que ver Bergoglio con Ratzinger. eso. Ah, pero ¿Por qué no vos es decís lo uno- tuyo? A ver, dale. No es uno menos malo, está mal. A mí me A parece ver, que ¿qué no. te parece? Mi visión no la quiero compartir porque mi propuesto de acá, y aparte siendo una figura pública, tengo que cuidar mi imagen. Pero estamos para eso. Hace 20 mi- Hablante la cámara. hace Ah, 40 no, pero allá minutos que en- sos una en- figura pública. No, para allá por el técnico yo saludo y me sacan de cámara. Yo sé que me sacan. A ver, dale, opina. No, dale, cerremos con la idea, después lo No, para mí... nosotros. Pero la- no después me lo parece discutimos que en la esté bien, pizzería de la no me esquina. parece que esté bien el planteo de uno es menos malo que... No, pará, o sea, ¿en qué te basás? Que hablemos de Ratzinger y los comentarios que ha hecho, la xenofobia que más o menos promovió, realmente es impresentable. Yo no encuentro ninguno de esos argumentos alrededor de Bergoglio, de Francisco, Sí. para estar diciendo este es menos peor. Yo veo dos cosas completamente distintas. No veo algo menos malo Ajá. que el otro, ¿entendés? Yo a uno lo veo como un tremendo hijo de su madre y al otro yo no veo eso, y aparte lo conozco. Ah, bueno. Ahora habla del tío Paco, ¿viste? Así que bueno, le agradecemos a la compañera Marcela Gracias. Colcerniani, abogada, que nos vino a echar un poco de luz sobre, Ah, yo pensé que ibas a sobre los decir temas algo. de la justicia. También lo tenemos, pero es de la casa, al abogado de la casa, digamos. Sí, sí. Tenemos el vino importado y el vino de la casa. El menos malo. El menos malo. malo. Alejandro Cunio, No seas tan mal, tan cruel. que también es boga, aceptémoslo. Ah, sí. Pero bueno, entre ambos nos han logrado echar un poco de luz acerca de lo que nos está pasando. No, está bueno que vaya venido Marcela, me encanta y aparte porque le dio un marco de seriedad al programón que teníamos hoy. Que iba a Bueno, estar bueno, más- hablemos Bueno, de pero nuestra ahora estrella. canten porque falta la Ella música. canta. Ah, ella canta. de todo. Sí, yo había de una todo, avestruz. yo de todo. Dale, no, pero cerremos con Marcela. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por qué bueno que estén ustedes en América Profunda lanzando esta iniciativa, impulsando esta herramienta tan linda y esta forma tan linda de comunicarnos y comunicar. Así que bueno, gracias por la invitación y gracias por esto que están haciendo. Aplausos. Muchas gracias, compañeras. Y nosotros nos vamos hasta el sábado que viene a las 19 horas. En lo posible. Si ella quiere. Posible. Más o menos. Si ella quiere. Bueno, Bueno. un descuajeringue completo porque esto nada.